Seguimos en la noche. La presencia de Raúl Castro como jefe de la dictadura cubana provocó una apertura política y cultural en la isla. Pese a que aún sigue siendo limitado, los ciudadanos tienen ahora acceso a Internet, teléfonos celulares y ha cesado la persecución por condición sexual. Para la disidencia, la apertura aún no es suficiente. El 24 de febrero de 2008, casi 50 años después del inicio de la dictadura castrista, Fidel trasladó el poder a su hermano Raúl, quien prometió un cambio de estilo en el control de los asuntos de la isla. En diciembre hablé del exceso de prohibiciones y regulaciones, y en las próximas semanas comenzaremos a eliminar las más sencillas. Muchas de ellas tuvieron como único objetivo evitar el surgimiento de nuevas desigualdades, en un momento de escasez generalizada, incluso a costa de dejar de percibir ciertos ingresos. Los cambios se hicieron evidentes un mes después. Los cubanos ya podían acceder a teléfonos celulares, computadores y hasta hornos microondas. Lo que tal vez olvidó Castro es que la activación de un celular cuesta unos $120, precio alto para los precarios ingresos de un cubano promedio. En septiembre de 2009 aprobó el uso de Internet. Antes de esa fecha, solo las instituciones, empresas y un pequeño grupo de intelectuales y científicos tenían acceso a la red mundial de comunicaciones. Con la llegada de Raúl Castro al poder, la relación con los Estados Unidos comenzó a dar un giro. Washington flexibilizó las visitas de estadounidenses a la isla y liberó el envío de remesas a familiares. También el presidente Obama anunció que vetará cualquier intento del Congreso de limitar los viajes o las remesas a Cuba. El segundo cambio en la isla fue la libertad sexual. Cesó la persecución violenta contra los homosexuales y la isla ha organizado foros sobre educación, orientación y terapia sexual, dirigidos por Mariela Castro, hija de Raúl. También el régimen modificó su política de comedores obreros que atienden a unos 3.500.000 trabajadores. Ahora los asalariados reciben 15 pesos cubanos, unos 60 centavos de dólar, para comprar sus alimentos. Ya son 4 años desde que Raúl Castro tomó el poder en la isla. Aunque hay cambios, un sector del pueblo cubano aún espera que el futuro les depare más libertad. En nuestros estudios, señor Jorge Garrido Álvarez, periodista, analista político cubano, ¿hacia dónde van a llevar a Cuba estas reformas? ¿Hasta dónde puede llegar la receptividad de la sociedad cubana? Mira, es muy interesante esto de los cambios. Para algunas personas, sobre todo grupos políticos de Miami y quizás algunos dentro de Cuba, no debe haber cambio, lo que debe haber es una transformación absoluta, que se vaya el sistema, está claro. Para otros los cambios son tardíos, indecisos, imprecisos, lentos, inadecuados incluso. Para otros, dentro del propio gobierno, de algunos sectores de la población cubana, son cambios correctos porque deben ser graduales. Y para otros sectores no debe haber cambios. Incluso hay sectores conservadores opuestos a cualquier tipo de cambio. Ahora, no podemos pensar que los cambios van a ser de la noche a la mañana. Hay un proceso de cambio contradictorio, sí los hay. A veces que no convencen, a veces parece que se va adelante y se va atrás, pero hay un proceso de cambios. Y en el último discurso de Raúl Castro enumeró una serie de cosas que se están haciendo que son muy interesantes, como el cambio en la política monetaria, por ejemplo, que creo que traerá cambios en toda la estructura de la economía cubana. Ahora, si queremos cambios de la noche a la mañana, cambios drásticos, también es muy peligroso. Veamos Libia y veamos Siria, porque el gobierno debe tener la gran preocupación de que se le vaya todo de la mano, se desmorone el gobierno, la autoridad, se sucedan caos, violencia e incluso intervención extranjera. Señor Pardo, en La Habana, Cuba, por ejemplo, el cambio en telecomunicaciones, el Internet, ¿cómo funciona ahora en Cuba? ¿Hay pleno acceso a la red? No, ahora mismo es una situación humillante para el ciudadano cubano. La empresa cubana estatal telefónica llamada Telsa, pues no, simplemente usted va allí con la cantidad de dinero que sea y no le da a usted un servicio doméstico de Internet. Para acceder al servicio de Internet en su casa tiene que ser un ciudadano extranjero o tiene que ser un determinado funcionario de determinado nivel hacia arriba y que su empresa le permita el privilegio, no el servicio, sino el privilegio de tener la Internet. A partir de ahí hay algunas otras opciones, como en los hoteles, que originalmente fueron diseñados para turistas, las embajadas están tratando de apoyar de alguna manera el movimiento de pro-demócrata en Cuba, pero lo cierto es que el Estado como tal tiene una política que ellos llaman de socialización del Internet, implica que ningún individuo con ninguna cantidad de dinero
puede contratar libremente una cuenta de Internet, mucho menos una cuenta de este tipo de conexión a los satélites por VEGAN, ni mucho menos. Sí. Señor Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia, este fin de semana ustedes organizan una nueva flotilla hacia las costas cubanas con fuegos artificiales para pedir por la libertad de expresión, justamente por el acceso a Internet. ¿Cree usted que puede haber una apertura económica, como lo vimos en el informe, sin una apertura política? No, desde luego que la apertura económica, especialmente como la está planteando el gobierno de Cuba, nunca va a redundar en algo efectivo. Ellos han tenido medio siglo para lidiar con mejorar las condiciones económicas de Cuba, y lo que no ha funcionado en 53 años, si usted continúa haciendo la misma cosa, no va a funcionar en otros 53 años. Ya los cubanos están cansados de eso. Lo que sí a mí me llama la atención es que en medio de esta jornada que hemos emprendido de reclamar libertad de expresión para los cubanos y acceso a la censurada Internet en Cuba, el régimen de Cuba haga este anuncio de libertad de expresión, que es permitir que artistas que habían sido vetados en Cuba, sus canciones se pongan en la radio. Nosotros le damos la bienvenida. Ojalá que esto se continúe incrementando en otros sectores también, para que los cubanos puedan expresarse libremente, puedan ser reconocidas las instituciones cívicas de la sociedad civil dentro de Cuba, que tienen opiniones diferentes al gobierno, que no se siga criminalizando la opinión dentro de Cuba como lo es hasta ahora. Ojalá que eso suceda, pero mientras tanto, desgraciadamente, la Internet sigue siendo limitada en Cuba, muy limitada, a pesar de que Cuba ya tiene muchísimo más capacidad, porque acaban de tender un cable desde Venezuela hasta Cuba que tiene 3.000 veces más la capacidad que tenía el régimen antes de que se tirara ese cable, y sin embargo no se le ha dado acceso a la población a él. Sí. Señor Jorge Luis Piloto, compositor musical cubano, sobre los cambios que ha habido en la isla en los últimos tiempos, ¿muchas de estas cosas nunca existieron o realmente funcionaban en la clandestinidad? Por ejemplo, negocios privados, el cambio en el mercado negro existía. ¿Esto es nuevo para los cubanos, el uso de celulares? Esto es nuevo desde la caída del bloque soviético, que era que subvencionaba al gobierno cubano. Al fallarle esto, pues ellos tuvieron que abrirse y crear esta privatización de un paladar, que es un restaurante que tiene que tener 4 mesas nada más. Hicieron un señor lo dejaron hacer zapatero. En Cuba no puede haber ni un zapatero ni un carpintero independiente. Todo el mundo tiene que trabajar para el gobierno. Se vieron obligados, crearon una fuerza parada de muchísima gente y han tenido que abrir ciertos sectores bien básicos, ¿no? Pero esto es nuevo, esto viene de los últimos años. Después vino la vida de Venezuela y entonces otra vez volvieron a recrudecer otra vez porque volvieron a tener control. El asunto aquí es dar la impresión de que están cediendo, pero no ceder en el campo político, es donde nunca van a ceder, y es donde sabemos que es el fondo de la noticia. Estos son sencillamente cortinas de humo para distraer, para ponernos a hablar. Mira, están haciendo apertura. No. Eso es un régimen que ya no es comunista, es un régimen fascista, que va a hacer todo lo posible por abrir un poco la economía y mantenerse en el poder por los siglos de los siglos. Amén. Con esto nos vamos a una nueva pausa comercial en el programa La Noche. Cuando regresemos continuaremos analizando nuestro tema de hoy, los aparentes cambios en uno de los comunismos más antiguos del mundo.